eso es maestro de arquitectos, pero eso es otra realidad. Miren, un andén hecho hasta con escaleras de piedra. Eso es escaleras, ¿no? Para que suban de un piso al otro. Eso es otro, como dicen los muchachos, es otro nivel, ¿no? Miren, un sistema de sonido en los escuchos. Miren, una manera, cuando volví la primera vez, se han ido Brasil extraterrestre, que América se ve bien espectacular, pero ese es un trabajo real que todavía hasta ahora lo están utilizando, ¿sigan? Totalmente secano. ¿Por qué? En esa zona llueve 400, 450 milímetros y a veces menos. Es decir, con eso sacan cosecha. Si no había eso adentro, no sacarían nada. Aprovechamiento de la falla que no cumplieron las apuntas, lo que hicieron. Esto lo hacían en las partes altas, 4.000 metros, 4.200, 3.800, 3.500. Ya más abajo no, a esa altura hacían. ¿Sigan? Miren, al construir su acequia, primero tenían sus ingenieros indios que tuvieron que buscar los cerros, ¿dónde hay falla? Encontraron la falla. Ahora sí, ¿dónde traemos el agua? No, a buscar la fuente, la quebrada, de dónde captar el agua, trazar y construir su acequia. Traían el agua y lo descargaban a Esipita. Esa agua no la aprovechaban para nada, pero sí construían su acequia, la limpiaban, todos los años la limpiaban su acequia porque el mantenimiento es clave. Y esto llegaron los españoles y dijeron que probablemente hasta partían hechos los ignorantes, pero los ignorantes eran ellos, porque no entendían el sistema, no entendían el medio, que con esto tenían agua de muchos en el diferencial. Miren, digan, en plena limpieza. Pero acá no solamente la limpieza, no solamente es el trabajo, es la participación, que muchos impulsó en el incanato. La participación, todos a participar. La solidaridad en el manejo del agua, los ejes eran la participación y la solidaridad, ¿ya? La responsabilidad y la autoridad de ellos, ¿ya? El jefe del equipo. Que miren, y la participación y la solidaridad, ¿por qué? ¿La pido, por favor? Miren, ahí dos ancianos están ahí con su palito. Claro que ya no pueden estar, pero tienen que estar ahí mirando aunque sea contando su chiste. ¿Por qué es la participación? ¿Por qué van a estar en su casa nomás? No, van allá y también hacen su gimnasia, ¿no? O sea, es la participación, que eso fue muy acentuado, estuvo en la cultura incaica, la participación, la solidaridad. Acá, aquel que no llega a limpieza de canales no le dan agua, así de sencillo. Pero si no llegó porque estaba enfermo, porque la comunidad se sabe, no, todos se prorratean su tarea y no le pasa nada, está enfermo, ¿no? Y la ancianita que no puede limpiar, aunque sea cuidar el fogón o pelar papas, participar. O sea, el sentido de la participación, la solidaridad, la disciplina y el trabajo y la organización era clave para mantener una cultura del agua muy fuerte, y ese ejemplo para el mundo hasta el día de hoy. Y luego también ya el preámbulo, ¿no? Agradecer a Dios, la Pachamama, y también prepararse ya para la bomba de turismo, de ese parque también, porque ya la comida ya está preparada, su chicha ahí, y está preparada ya. El ahorro de agua y su manejo y gestión, la tecnificación del riego, que es clave. Ahora hay recursos, el PCI, ¿no? En agua rural hay varias entidades que tienen recursos para esto, para la tecnificación del riego. Por eso que una de las cosas que diseñé el año 93 nomás, cuando era ministro, es la creación del PCI. El PCI lo creé yo justamente. ¿Para qué? Para tecnificar el riego, pensando en estas cosas ya. Riego por aspersión, riego por roteo, en costa, en sierra, y también tiene que estar en cero para riego complementario. Porque el ahorro de agua es claro. Y el Estado tiene que ser el que lidere esto. Miren, ya diría el PVC, los canales menos de 500 litros por segundo, un canal en la altura ya no se justifica solo el cemento, ¿no? Tiene que ser de tubería, ¿no? En tubería. Y esto de acá, amigos, bastante se trabajó en ello, se demostró técnicamente y económicamente
¿cuál es mejor? Si igual a la tubería. De ahí casi se ha especificado ya. Ya se ha especificado, ya no hay decisión de ello. La tubería. ¿Sí? Tuberías. Están teniendo las principales, las secundarias y las líneas de riego. ¿Sí? Ya están instalando de sus grandes sus líneas para atender los defensores. Ese es otro aspecto importante, que la instalación del sistema, pero también la capacitación. ¿Para qué? Para que la gente quede capacitada para cambiar su aparatito que se malogra. Por ejemplo, las boquillas, lo que más se malogra en los defensores. Para eso hay que desarmarlo, cambiar la boquilla. ¿Cuánto cuesta una boquilla? Con 50, 2 soles. Que si no se cambia la boquilla, está gastada, ¿qué va a hacer? El chorro de agua va a salir todo, la uniformidad baja. Esas cositas elementales que sí lo van a entender bien ellos. Se les enseña cómo pegar, cómo unir, cómo soldar, ¿no? Formar cuadros ahí, la misma comunidad, para que ellos hagan su trabajo, ya no dependa mucho. Esa es parte de la transferencia de tecnología, porque es sencillo, esto es sencillo, más sencillo que sacar de un huevo. En tal sentido, tenemos que enseñarlo. No, estos procesos totalmente rústicos de construcción, digamos, cumplen su objetivo. Miren ahí un sistema ya mejor, tuberías cerradas, aspersores, sus aspersores, se abre su llave y comienza, ¿no? Ya con un diseño determinado. La captación de excedentes de agua de ríos en la costa y filtración de bosques y desiertos en la costa. Tienen que hacerse estas cosas. ¿Sí? Acá el principio, el agua, el canal, tiene que filtrar el agua para recargar el acuífero. Eso es lo que hacían nuestros antepasados ya. Recargar acuífero, porque era sur reservorio, donde no se evaporaba. Entonces de ahí en la época del viaje mundial, ¿no? Sacar su agua. ¿Sí? Miren, ¿por qué muchas veces cuando recién comenzamos a estudiar teníamos, y por qué todavía en Ica siembran el algodón y mergas, el payar y mergas, en Piura y mergas, el algodón y mergas en Piura? Antes que construyan el cohecho, ¿no? Y todavía después del cohecho seguían. ¿Por qué? Porque había quedado muy acentuado el cultivo en mergas. ¿Pero por qué en mergas? No nos explicamos, ¿no? Nos rayamos un poco. Claro, ¿por qué? Porque el campesinado, cuando no había reservorio, ¿qué tenían que regular? Asegurarse infiltrando el agua. ¿Para qué? Cuando ya no hay río, bombeen su agüita, saquen su agüita con su barco, ¿no? Eso es lo que hacían. Eso lo tenían muy acentuado, pero ya lógicamente Piura, regulando como eso, ya no tiene sentido regar por verga, ya no tiene sentido. Pero sí, recargar acuíferos sí. Por ejemplo, esto es en Ica, hasta el día de hoy todavía. Claro, ¿por qué? Porque no es regulado. No es regulado y Ica sufre una sequedad terrible. Todavía hay un caja, por ejemplo, hasta el día de hoy siguen cerrando. Acá echan unos 10.000, 15.000 metros cúbicos y unos 2 riegos, ¿no? Para que dejen bien toda la capa, se infiltre también, ¿no? ¿Sigan? Y los árboles que juegan un rol importantísimo en la costa, ¿no? Los bosques secos del norte, ¿no? Gran parte de la costa, mucho antes que lleguen los españoles, había estado bien sembrado de árboles. Y después comenzaron a talar para la minería, ¿no? Para la minería y para otras actividades. Y acá en la costa, y en la sierra, y en la selva se tiene que talar, se tiene que sembrar árboles. No pueden vencerlos, ¿no? ¿Sigan? Y de paso, estos bosques ayudan una maravilla. ¿Por qué? Porque ayudan a filtrar el agua. Hay algarrobos que tienen profundidad de raíces hasta 20, 30 metros. He hecho investigaciones de ellos. Y cada raíz es un canalito donde ayuda a filtrar el agua. Esto, por eso que el agua que se mete ahí, el niño al final es una desgracia, pero manejarlo también es una bendición. Porque si no había esos niños, el agua, la recarga de la agricultura se lleva. Lo que pasa es que mucho nos causa daño. ¿Por qué? Por la falta de prevención. Imagínense, amigos, la mañana puse en la universidad, todos los niños, gran parte. El año 98, el río Piura descargó 4.426 metros cúbicos por segundo.
Y este año 2017 ha declarado 3.400 metros cúbicos por segundo. 1.000 metros cúbicos más declaró el año 28. ¿Y por qué no ha inundado tanto? ¿Por qué ha inundado tanto esta vez? ¿Por qué? Porque se han olvidado de descolmatar casi 1,5 metros de metro arriba. Y la limpieza de drenes. Lo han hecho mal. ¿Por qué? Le han dado contratas y han limpiado donde se ve y el resto, eso no es así. Se tiene que limpiar completo. Los drenes juegan un rol importantísimo. Y la descolmatación tiene que ser, y les digo, por ejemplo, en Lima, tanto ha causado el huecolor, ¿no es cierto? Huecolor. Lima, amigos, el año 98 pasó 220 metros cúbicos por segundo. Y este año pasaron menos de 110. Y salió el agua por todos lados. ¿Qué ha pasado? Metro y medio de colmatación de sedimentos. Eso se limpia, cargadores frontales, boquetes fuera. No solamente arrinconando, arrimándola para los costados. No. Se tiene que descolmatar. Ese es el trabajo. Cuesta, sí. Pero cuando se da por contratos muchas veces y la supervisión falla o se coluden, no lo limpian bien. Eso es lo que pasa. Entonces, el Huaycolor ha hecho sus trizas y la misma también en Carapongo, que son dos puntos que, inclusive hasta casi en la espalda del palacio, ha salido un poco el agua. ¿Por qué? Por la limpieza del cauce. O sea, la prevención. Acá, por ejemplo, con el niño, esta situación ayuda un montón a recuperar la cultura. Hay un potencial grande para poder impulsar la agricultura en estas zonas, recargando la acuífera, pero manejando la prevención en ríos, en quebradas y los drenes. Sigan. Los acueductos o la galería filtrante, miren qué tal habilidad tuvieron y la necesidad de agua. Miren las obras que hicieron. Estos son de la época de los naftas, de los maracas. Miren sus sistemas, ¿no?, de entrada a esa galería filtrante, acueductos. Sigan. Miren. Y abajo tienen canales de laja y techo de guarango. Cientos de años y no hay ni una polilla. Guarangos, techos ahí, de techaditos, encima tierra. Miren, ¿no? Ya está ya la salida por pendiente, ¿no? Está yendo a un reservorio para almacenar y ahí regar. Hoy día, por ejemplo, en parte de las organizaciones están utilizando estos sistemas para abastecer el agua potable a la población. Agua de calidad. Han limpiado un montón de acueductos, están construyendo otros, ¿no? Y la captación de agua de nieblas. ¿Sí? Las plantitas es la bendición de nuevo. Vegetativas, los quinoales, en Cajamarca, en Cusco, hay bastantes quinoales en la parte de Machu Picchu, ¿no? Las especies nativas, amigos. Los quinoales y otras especies nativas ayudan muchísimo a la captación del agua a través de sus hojas, a través de su tallo, que tienen unas peluchitas, ¿no?, unas pelusas. Esa es excelente etapa, el vapor de agua. ¿Por qué? Porque donde hay vapor de agua, donde hay saturación, está al 100%, y el potencial del agua, de ese vapor de agua, es 0, ¿vale? Y la planta, si está seca, la planta tiene potencial negativo, succión, y en consecuencia va a haber un flujo de afuera hacia adentro. Lo normal es que haya siempre del suelo a la planta y la planta hacia la atmósfera, pero en estas condiciones se pierde. Hay un proceso. ¿Por qué? Porque si está saturado, el potencial del agua en el vapor está un potencial de 0 bares, y la planta, el interior de la planta tiene un potencial negativo de succión, entonces permite la entrada del agua y lógicamente en una conducción hacia la raíz, y gota va descargando en la raíz y va alimentando los ojos de agua. Estas plantas, está probado, técnicamente se ha hecho, de que pueden captar en las zonas donde hay una neblina buena, pueden captar desde 1 hasta 10 litros por planta por 24 horas en la época de nieblas. Imagínense, 1 litro nomás ya por planta. Pero hay una planta robusta, bien frondosa, capta más, puede llegar hasta 10 litros. Imagínense la cantidad, la bendición de esa niebla,
esa neblina, ¿no? De esa niebla, transformarla en gotas de agua en un chorrito de agua abajo. Y eso se da en las zonas, como por ejemplo en la loma de la Chay, en la loma de Arequipa, en las zonas áridas, que ahora ya no hay vegetación y ya no hay ojos de agua. Sigan, tienen bosque de quinoales, ¿no? Sigan. Miren, en la loma de Arequipa, vegetación, seco, el desierto, pero una vegetación, una humedad atmosférica buenaza, ¿no? 100% de humedad relativa. Y la vegetación atrapa la niebla y lo lleva y lo descarga en la raíz, gota a gota, gota a gota, y se va formando un chorrito de agua que va a alimentar a un buqueano. Si no hay vegetación, no hay agua, no hay esa captación de agua. Esa es la importancia, por ejemplo, de esta zona. Lamentablemente a veces hay una depredación y ahí viene el problema, porque si ya no hay vegetación y no va a haber. Bien, la Chaya es otra. Tuve la suerte de trabajar para un proyectito de la Universidad de Arizona, a veces empezaron unos 2 meses, ¿no? Estaba haciendo una cría y para poder hacer un inventario de fuentes de agua, ¿no? De peces, vegetales allá. Estaba muy pobre, pues, esa zona. Y el año, estoy hablando del año 76, ¿no? Tuvimos que ir a la fuente, veamos, que trabajo era serio. Tuvimos que ir a la fuente y lo único que encontramos en el año 1890 más o menos, ¿ya? Una información excelente de unos alemanes que vieron Grosso, ¿ya? Que venía forestando. Un banco de información excelente, los ojos de agua, las ubicaciones, sus mapitas, espectaculares, las especies inventariadas, ¿ya? Cuadros con especies y la captación de agua, y que ya no había. ¿Por qué? Porque talar, y sobre el pastoreo bloquean las lomas, como son zonas secas, ya no, más difícil, ya no hay chagua, se secan los ojos de agua. En tal sentido, esta es la mejor atrapanieblas, la vegetación, ¿no? ¿Sigan? Pero también las mallas del cielo, ¿no? Las mallas del cielo que son efectivas, ¿no? Esto, por ejemplo, la vía de Vía María, arriba hay zonas que tienen también una marca, arriba también hay unas zonas que tienen bastantes dependientes en esas zonas. Ahí ayudar a atrapar con esas mallas, ¿no? Ellas se colocan de forma perpendicular hacia la velocidad, hacia la corriente de viento húmedo que viene, ¿no? Y atrapa bien, ¿sí? Bueno, muy bien, hemos hablado más o menos algunas las técnicas que podemos aplicar en nuestras zonas, ¿no? Para poder tener la posibilidad de tener más agua, y teniendo más agua va a haber más cubierta vegetal, satisfacer nuestras necesidades y también hacer frente a la activación del ciclo hidrológico y luchar lógicamente contra el proceso de la desertificación, porque si no hay agua va a haber desertificación, que es la sombra que viene para nuestras sierras y que no se hace nada. Vamos a estar como en el África, de acá a unos 50, 100 o 200 años vamos a estar así. Los problemas, ¿cómo van a ser? Sigan. Mira, protección y mejoramiento, la primera beneficio es esto: vamos a tener más disponibilidad. En consecuencia, van a ayudar a mitigar los efectos hidrológicos, en este caso de vacías. Y en la sequía, si hay agua, más agua se ha infiltrado, la sequía va a ser menos severa. Definitivamente para todos. Por eso que hacían los incas que esas fallas geológicas lo alimentaban, pensando en las sequías, en el estiaje y en la sequía, porque definitivamente va a haber algo de agua y una sequía. Si es que no se ha hecho nada, no va a haber nada. ¿Sigan? Mejoramiento del medio ambiente y el paisaje natural. ¿Sigan? ¿Qué va a haber? Regeneración y mejoramiento de la cubierta vegetal, regeneración de la biodiversidad. Si no, veamos nomás por cómo masivo, que hay muchos, ¿no? ¿Cómo era por cómo? ¿No? La caquiza, ¿no? Ichu, abejas, ovejas, ¿no? Y ahora, ¿cómo van a mejorar? Viene porque ya no viene nada, ¿no? Algo de pueblo, también ya con diferencia. Y ahora, la cosa cambió. Y va a cambiar cuando se cambie más. Contribución a la descontaminación ambiental, claro, pues, absorción de CO2, más oxígeno, etc., ¿no? Mejoramiento del paisaje y medio ambiente, claro,
visitar ahora por Gómez, paisaje, ¿no? Hay clima, hay vegetación, hay un ambiente para que pase mejor, ¿no? De todo. Mejoramiento de la condición socioeconómica de la población beneficiada. Incremento de la producción agrícola. Claro que al tener más agua va a haber más producción agrícola. Incremento de la producción pecuaria, de la producción forestal, los servicios ambientales, incremento del ecoturismo y turismo vivencial. ¿Qué es lo que ya vemos acá? El Porcón, ¿no? Hay un turismo, parque turístico, turismo vivencial. Tenemos que ir mejorando, porque ahí es un fuente de riqueza. Imagínense, hay poblaciones que pueden venir del extranjero, que nunca han tenido la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza viva, con el ganado, para poder tocar, aunque sea para enseñar. Eso es parte del turismo vivencial. ¿Qué es esto? Revaloración de las tierras, paisajes, la biodiversidad, generación de empleo productivo, y eso es lo importante. Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias rurales. Eso es una lucha frontal contra la pobreza. Porque no nos olvidemos que la pobreza es el principal factor para la depredación de los recursos naturales. Más pobreza, más depredación de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque quiere vivir esa persona y coge lo que tenga. En tal sentido, siempre tenemos que tener presente más pobreza, más depredación de los recursos naturales. Suelo, bosque, ¿no? Pasto, etc. ¿Sigan? La cubierta vegetal en la infiltración y la lucha contra el cambio climático. Una hectárea de bosque puede captar entre 5 a 30 toneladas de CO2 por año, dependiendo de su estado. ¿Y cuánto puede retribuir económicamente? De 10 a 15 dólares por tonelada de CO2 es un poco variable, depende de las condiciones económicas de los países ricos, etc. ¿No? Aunque últimamente había un traspié, ¿no?, para el mundo con la decisión de Trump de pasear el tablero del Acuerdo de París, ¿no? Pero es pasajero, quiere pasar. Pero en la contaminación les preocupa a los ricos y a todos. Y los ricos tienen que poner la plata porque ellos pueden para poder hacer todo este trabajo. Y para recordar nomás, ¿no?, una hectárea de bosque produce oxígeno para 6 personas. Si no hay árboles, oxígeno no vamos a tener la cantidad de oxígeno puro para respirar. Nuestros pulmones que se van a alimentar de qué? De oxígeno del aire contaminado. ¿Sigan? Sin zanjas, más o menos $800 por hectárea. ¿Qué cosa? Marcado y trabajos preliminares, los hoyos, la instalación de plantón, cuidados, ¿no? Más la plantita, el costo ya de producción, ¿no? ¿Sigan? Una hectárea de bosque con zanjas. 100 manual, $1.500 por hectárea, y 100 mecánicos con tractor, 1.100. Baja el costo. ¿Por qué? Porque es más fácil, pues, avanza más, ¿no? 1.100. Imagínense si se haría 1 millón de hectáreas. ¿Cuánto significaría mecánicamente? 1.100 millones de dólares. Que eso se justifica 100%. ¿Cómo se ha construido el país forestal hoy día que hasta Cajamarca llegan pinos chilenos o no? Hasta Cajamarca llegan Trujillo, pinos chilenos en las grandes tiendas comerciales. ¿Y por qué? Desde el año 73 tomaron la decisión política de apoyar el Estado y desarrollar la forestación, la industria forestal. El Estado tuvo que enfocarse, dando creo que el 50-60%. Yo tuve la oportunidad de pasar con el ministro Figueroa, que fue el ministro de Agricultura de Chile, 3 años, y él estaba preguntado cómo fue que implementaron para poder desarrollar, para crear 600 millones de dólares. Y Perú teniendo más potencial o no. Perú teniendo potencial muchísimo más que Chile. ¿Y qué nos hace? El Estado tiene que meter ahí. ¿Ya? Por eso es que se había planteado ese proyecto de 1 millón de hectáreas de bosques. Y eso tiene que ser para la selva también. Para la selva. Ahí tenemos 8 millones de hectáreas, 8 o 10 millones de hectáreas. Y en un momento que queríamos gastar, sería el mercado más grande. Ahí sí tiene que ser desarrollado por los peruanos, por
los peruanos y con el apoyo del Estado. Ahí no va a entrar un inversionista privado 100%, no, porque a nadie le va a hacer rentable poniendo todo su plata. El Estado tiene que dar inicial un 50-60% y el resto que lo ponga, pero tiene que ser privado y el Estado tiene que dar a eso, porque es el rol del Estado para ese tipo de trabajo. ¿Sigan? Generación de empleo. Miren, manualmente una hectárea de bosque con hoyo, con todo, construcción de zanjas de 90 a 150 toneladas, la plantación con hoyo y todo, 140-50. Es decir, por una hectárea de bosque puede ser 130 a 200 toneladas, depende de la dureza del terreno, etc. Miren, 130 a 200. Si son 1000 hectáreas, 130.000 toneladas. Oye, si tenemos un montón de gente que no tiene chamba, está pobre, está ahí recibiendo hasta unos puntos, que le den esa chamba ahí y le den su patita. Y esto sí es una inversión productiva. ¿Sigan? Miren, mecánicamente, con tractor, bajan, claro que bajan, pero está bien, pero se avanza más. ¿No? Sigan. Y el mantenimiento, miren, y no solamente la plantación forestal ya se trató, y luego se genera ya empleo permanente. ¿Por qué? Más o menos 100 hectáreas para mantenimiento, para cuidado, para todas las cosas, significa, según los especialistas, un jornal por cada 100 hectáreas que pusiera, un jornal permanente. Entonces, si hace unas 100.000 hectáreas, ya se tienen, ¿no? 1000 jornales permanentes, ya 1000 empleos permanentes. Es decir, genera una serie de beneficios colaterales las plantaciones de este tipo, ¿sí? Acá en verdad, claro, le da la oportunidad que bueno, ya no vamos a poder tocar muy más cuidado. A ver, cualquier pregunta que usted lo conoce, ¿no? Acá, miren amigos, Orcón es un ejemplo para hacer. Yo lo digo en todos los sitios, en todos los sitios, yo lo digo. ¿Por qué? Porque eso se tiene que replicar. Y no solamente Orcón, ahora ya hay, creo, 45 hectáreas más en Cañada y varias zonas en el macizo forestal, ¿verdad? Eso se tiene que desarrollar. Pero acá lo que está fallando, por ejemplo, se tiene que trabajar para instalar una planta de procesamiento de esos troncos. Ahora ¿dónde lo llevan? A Tupal, lo estaban llevando, a ser suspendido, ojalá con esa de altura. Pero ¿quién paga ese flete de acá hasta Tupal? Hasta Santiago del Cabo, no país de Cabo. Y la respuesta es, definitivamente, por cómo. Porque el Quijón no lo va a pagar, paga menos, obviamente. Cuando acá se debe tener ya una planta de procesamiento medio para generar empleo, dar el mayor valor al empleado y generar la riqueza. Eso se tiene que hacer. Una planta de eso, según los especialistas, está costando alrededor de unos 10, 12 millones de dólares. Perfecto, aunque se haga con módulos, pero se tiene que hacer. Eso lo tiene que futuro. ¿Por qué? Porque acá ya no solamente son 10.000 hectáreas de cómo, se tiene que empezar por las 50.000 hectáreas que hay acá en la zona naturalística. Y si pensamos en más grande, se tiene que trabajar aquí. O sea, el procesamiento de estos troncos, acá se tiene que dar, ya se desarrolló bastante en el escucha de las artillerías, etc., lo cual está muy bien, ¿no? Incluso la madera se desarrollaba, pero también lo total, ¿no? Por ahora se me llevan hasta aquí. ¿Y saben lo que están haciendo ahora? El flete de Chile para el mar resulta más barato o barato. Por eso es que lo están comprando para bajar el gasto de peso. ¿Qué es lo que significa, amigo? Que tenemos ya hace rato de ponernos las pilas y pensar en una planta de procesamiento de esos troncos acá en Cajamarca. Porque si no, vamos a trabajar con el. Y si pensamos en reforestar más, porque Cajamarca como región tiene más de 500.000 de hectáreas de agricultura forestal para hacer esto, ¿no? En consecuencia, ahí hay un montón de posibilidades. Hay posibilidades, claro que sí hay posibilidades. Y aparte de estos bosques, por ejemplo, este año ya se revaloró bastante, es la producción de otros combustibles, ¿cierto? Es toda una industria que se va a generar de los combustibles. Sabemos que total este año la campaña ha habido más de 600 toneladas de oro. Y por cada kilito de oro se puede llegar bien manejado, bien comercializado hasta un euro por kilo, dice.
y un poquito más. No vendiendo afuera, cada quien trabajando, porque tiene que ser calidad, sanidad, presentación. O sea, se puede generar riqueza ahí. ¿Ya? Lo que hay que es desarrollarlo, tecnificarlo, mejorarlo, ¿ya? Hay que implantar más a la gente. En la medida que crezca, esto va a crecer mucho más. Es generar riqueza, es la perspectiva. Muchas gracias. También no tocamos eso porque creo que ustedes ya lo conocen bien. La conferencia que aquí acá, ya para todos ustedes. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, los presentes tuviesen algunas preguntas. Conversar para poder tomar esa decisión, ya que sabemos que en Cajamarca hay bastante población para incrementar el agua, tanto para la agricultura, tanto para el uso poblacional. No digo esto porque hemos visto siempre que el agua falta, está por horas, y luego veo que también el crecimiento en la parte sur está creciendo bastante, vale decir, hasta la comunidad de Acolpa y lo que corresponde a la parte del centro poblado de Aguapucho. Esos sectores adolecen de agua potable. Y miren, les doy un dato más: el agua de uso poblacional, allí ya en algunas comunidades, sobre todo, están cobrando 3.500 soles, hasta 3.000 soles, por una instalación de agua potable. Y encima están poniendo lo de otra microcuenca, que corresponde a la de San Juan. Entonces, en ese sentido, sería muy bueno, ingeniero, usted es experto en esto, y que le pudieran escuchar todo un equipo que hay allá en lo que corresponde a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para que de alguna forma aumenten las redes de agua y abastezcan a ese sector. En ese sector tiene más de 5.000 personas, y creo que de alguna forma también están tomando en una parte baja que alimenta cada 15 días de darle el agua emposada. Imagínense, en pleno siglo XXI, tomando agua emposada. Pero yo creo que en ese sentido hay una preocupación por el uso poblacional, y también vemos que nuestros cerros están muy mal. Yo creo que también pienso de que los presupuestos, por ejemplo, cuando vienen a los distritos, vienen a la región, justamente el 10% es para proyectos productivos. No se hace nada en lo que corresponde a los distritos que tienen menos población. Entonces, en ese sentido, o menos presupuesto. Entonces, en ese sentido, señor Salón, creo que deberíamos de juntarnos, deberíamos de repente formar un equipo y conversar definitivamente de este gran hecho, porque este es un impacto negativo que está ocasionando actualmente. Queremos hacerlo con un impacto positivo con la reforestación, puesto de que no, en Cajamarca, en la provincia, no existe ningún proyecto productivo. Eso, señor, es la inquietud. Muchas gracias. Definitivamente, acá para la ciudad, para la capital, ¿no? Para las ciudades, realmente hay un problema de agua, ¿no? Lo he dicho, de ahí pasaron un congreso, de diputados, por cifras, ¿no? El porcentaje de casas, de hogares que no tienen agua, y el número de horas que tienen el resto, ¿no? Por horas. Y eso no se merece. Habido tantos recursos que no se haya tocado ese problema. Y acá todavía discutiendo, disculpen, amigo, pero yo soy sincero, discutiendo esto bien, que Chonta va, no va, que armar una discusión. Chonta tiene que ir, punto. Por favor, eso no puede nunca estar, a menos acá en el colegio de arquitectura, ¿no? Chonta tiene que ir, lo que hay que hacer es manejar técnicamente, pero no tampoco que se haga lo que ha hecho con Chonta, ¿no? Es un estafa lo que ha habido con el estudio, ¿no? ¿Cuánto se gastó para ese estudio? 13 millones de dólares. Y ese estudio, honor a la verdad, amigos, eso no cuesta más de 6 millones de dólares. Pero aún se gastó los 13 y se hizo mal. ¿Por qué? Se hizo para un solo uso agrícola. Cuando cualquier estudio de reservorio de ese tipo se tiene que hacer para uso agrícola, poblacional y energético. Si no hay energético, está bien, para los otros usos.
Pero acá más importante que la agrícola es poblacional, porque Cajamarca libró la vida de la persona, ¿no? La salud de la persona. ¿Cuánta la población no tiene agua? Porque dice la Biblia. En tal sentido, la solución, digamos, que tiene que darse, a eso se tiene que concentrar, ¿no? Ahora, paralelamente, se tiene que trabajar también en la parte alta. Ahí, proyectos de trabajo de cosecha de agua, de lluvia. Se está trabajando ahí con un grupo de ingenieros que están operando. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una gestión y también es llegar a ser alcalde, ¿no? La inquietud para poder ver quién está realizando esto también, porque sé que están haciendo el perfil, ¿ya? El perfil técnico, para hacer unas 2.000, 3.000 hectáreas arriba, los ángeles de infiltración. Eso va a ayudar bastante, ¿ya? Eso va a ayudar bastante, los ángeles de infiltración, todo, porque hay agua ahí. Más de que hay agua, pues se va. Eso se tiene que trabajar ahí. Y eso va a generar un poco de movimiento. Por eso esos trabajos obedecen un manejo técnico. Y la parte de reservorio, que sé que están hechos dos, pero los reservorios están trabajando, no sé si ya van a terminar, me parece que ¿por qué? Porque a raíz de esas posiciones que estuvieron haciendo, que estuvo haciendo, creo que tomaron cartas en el asunto y en el financiamiento. Eso se necesita financiamiento. Y lo que dice el amigo, hay muchos distritos, claro que sí, pero ningún alcalde va a poder conseguir platitas si no tiene perfiles. Y ninguna autoridad va a conseguir platitas si no tiene perfiles, si no tiene proyectos. Plata hay, en clima hay, en diferentes instituciones hay, pero no le dan porque no hay proyectos, no hay perfiles. Y si no hay esa gestión, no viene la platita. En tal sentido, ahí se tiene que ver un manejo técnico para todas estas cosas que se está viendo. Pero para la solución definitiva para Cajamarca, para el agua potable de Cajamarca y acá para los 50 años, tiene que ser solo. Y acá, no, disculpen amigo, yo no soy mucha de estar discutiendo, ni conversar, ni hablar. Porque primero se hace y después se habla. Solo tiene que hacerse y punto. Y aquellos, yo lo único que digo, aquellos que creen que no, que los moquitos vienen de China. La China ha hecho la empresa más grande del mundo. Y si no entren al internet, aquellos que dicen que no se haga chonta, que entren siquiera lo que ha hecho en la China. Ya han trasladado, han reubicado más de 1 millón de personas en el barrio donde se utiliza presta. ¿Por qué? Porque no va a ser la irracionalidad más grande de que el agua que venga se vaya al mar y no se almacene, habiendo necesidades para, en este caso, poblaciones en China, para el desarrollo industrial, para el desarrollo poblacional y desarrollo energético, porque están unas centrales muy grandes han generado en ello, energía. En tal sentido, amigos, acá se tiene que ver claro, los ingenieros y los jóvenes y los profesionales que están acá tienen que saber. Chortas tienen que ser, pero no solamente ellos, se tiene que trabajar con nuestro trabajo de conservación, suelo de agua, de cosecha de agua, de reforestación, con pastos, reservorio. La vez pasada estuvimos arriba, también los amigos de reservorio, por la zona Pocón baja, ¿no? Donde hay un reservorio, hay un montón de lombrices ahí, y se quemaba, ¿no? Porque estaba seco, ¿no? Todas esas cosas tienen que tocar en este momento. Digo, ustedes no han visto, pero yo estaba ahí, pero vi una foto de él, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua es, pero no hay que hablarlo, y no hay que hacerlo. Y el eslogan no se hace tirando piedras, pero disculpen, esto se hace con ingeniería, con trabajo y consiguiendo platitos. Si no, no se puede hacer. Así de sencillo la cosa, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches. Una pregunta más que todo para comentar respecto a la presa de Chonta. Políticamente hay discrepancias sobre la ubicación de la presa. Bueno, técnicamente las estudios se realizaron donde está la ubicación, donde se ha proyectado, se ha hecho el estudio, pero hay discrepancias en el sentido de que los reservorios se tienen que construir en la parte más alta de la cuenca. No hay donde se está proyectando. ¿Cuál es su opinión? Y otros, los suelos que han sido depredados por la actividad minera,
y a la fecha aún todavía no hace ningún tipo de trabajo sobre el cierre de UNA, y si es que corresponde hacer por ejemplo zanjas de infiltración para almacenar más agua en la parte de arriba, quisiéramos un comentario. Mire, la verdad, yo no he visitado físicamente el lugar donde serían los reservorios de Luchón, ¿ya? Pero sí tengo mucha confianza en el tío Cristo Saltista. ¿Por qué? Porque es una empresa muy seria, es una constructora alemana, es la que hizo el estudio inicial, y después hizo la otra constructora que ha hecho, y toda esta información que va a ser la Saltista, ¿ya? Y tengo muchísima confianza porque tiene una reputación internacional la constructora Saltista, que formó bien, inclusive, ¿ya? Porque se lo decía. Gracias, tío, ellos han tenido que recorrer todavía la zona, y no creo, honestamente, no creo que se hayan equivocado ellos en comunicar la mejor zona. ¿Ya? Les digo esto porque conozco la trayectoria de las Saltistas, supongo que acá hay muchos colegas también que conocen. Saltista es una constructora, ¿no? Que se encarga de estudios y construcción de presas. Porque yo he hecho la presa de Tirajones, ¿no? También estuvo metido aquí en Caíto Ciego y en mucho trabajo. Pero es cuestión de que se haga quizás una revisión muy rápida de ello, ¿no? Pero eso no pide a que se pueda hacer este trabajo. Honestamente, si hay algunos inconvenientes, por ejemplo, del orden social, por supuesto que antes de comenzar a trabajar se tiene que resolver eso. Se tiene que ubicar a esa gente, se tiene que pagar, se tiene que conversar, ¿no? Y dar una solución a esta situación. Antes de, pues nadie va a agarrar y va a hacer de la noche a la mañana la pieza sin resolver el problema social. Eso es obvio, ¿no? Eso ni siquiera es necesario decir, pero ya que entonces, quizás hablen así pequeño. Ahora, con respecto a lo que se llame los movimientos de tierra y todos los trabajos donde se desarrollan mineras, se tiene que, en primer lugar, la operación de cierre de minas, ¿no? Y ahí hay responsabilidad de ellos. Hay que cuidar que cumplan la responsabilidad técnica y legal que le corresponde a ellos, porque es situación de ellos. Pero antes de entrar en esas zonas mismas, acá lo que he planteado son zonas que nunca han tocado minas. Por ejemplo, aquí en la parte alta hay zonas que no han tocado nada de minas y hay que separarlos, ¿no? Por ejemplo, el mismo se tiene que separarlos, ¿no? Y aquí en la parte alta que alimenta agua en la ciudad, hay como 3.500 hectáreas, estoy hablando ahí con el video de Ciudad Roja que tiene todos los años del primer caso, ¿no? Que tiene los planos. Ahí hay un área buenísima para poder captar buena cantidad de agua. Ese trabajo, por ejemplo, no necesita nada, ahí no soy ni siquiera tocado con nada de minas. Los otros temas se tiene que ver lo que corresponde su tarea a las minas, la parte de cierre de minas, los trabajos de responsabilidad ambiental que tiene que dar. Se tiene que ver educación, sí. Y lo único que sí, las autoridades de acá tienen que estar chequeando para que se cumpla esa educación y no saquen la puerta de la ley. Ingeniero, buenas noches. En primer lugar, para felicitarle por la exposición. Hace 2 semanas se estuvo de aniversario del Colegio de Ingenieros, ¿no? Y el ingeniero Teodoro Palomino, alcalde de México de Yuca, expuso algo similar a lo que usted puesto, etcétera, para el descubrimiento del agua, de lluvias, ¿no? Con los reservorios, que están en la parte alta de Valle de Yuca. Pero sin embargo se ha visto que aún todavía tiene deficiencia, puesto que por los suelos, que hay la permeabilidad de los suelos, hace que no sube el almacenamiento del agua. Otra es que también por las bajas lluvias, ¿no? Por poca lluvia que se ha registrado en estos últimos años, entonces como que no se está registrando el almacenamiento adecuado, diríamos el almacenamiento para poder abastecer a las zonas de riego de las partes altas, ¿no? Pero también el alcalde
dispuso una propuesta acerca del agua subterránea, que se está haciendo para temas de riego, pero también para el abastecimiento de la población. El tema es, quisiera preguntarle, ¿qué conoce usted, como fue parte del gobierno, acerca de las leyes, ¿no? Acerca de la extracción del agua subterránea? ¿No? Muchas gracias. Son recursos que hay que aprovechar, por supuesto que sí, pero acá ojo, hay que tener cuidado. Acá hay aguas termales, que es una cosa, pero hay que cuidarlo como realmente de muchísimo valor para Cajamarca. En tal sentido, se tiene que hacer un estudio hidrogeológico muy minucioso para ver todas las líneas de flujo de agua subterránea que hay y la generación de estos aguas termales. Porque si no se vaya a trabajar a la loca, no hay que trabajar en eso. ¿Ya? Se vaya a terminar malogrando un patrimonio de Cajamarca. De que el estudio hidrogeológico bien detallado es la que debe dar, y por una entidad seria, es la que debe dar el derrotero. En dónde, cuánto se puede colocar si es que hay agua. Si es que hay, en dónde y cuándo. No solamente entusiasmo. Supóngase que se abre un pozo en los baños, si hay agua, perfecto, se comienza, y después eso está interrelacionado con un sistema, con el agua termal que hay. Entonces, ¿queremos poner en riesgo eso? No queremos. Pero es que tiene que partirse primero con un estudio hidrogeológico muy serio. ¿Eso va a costar? Sí, va a costar, pero tiene que ser con tecnologías buenas para poder saber todo ese sistema de cómo se abastece, de dónde salen los estamos termales para no afectar. Poder sacar, si hay excedentes de agua en otras zonas, perfecto. Y si no afecta nada, por supuesto que sí. Pero, amigos, acá sé que en la parte baja, porque nada más abajo, hay pozos a 70, 80 metros, ¿no? Ahí habría que ver cómo es la calidad del agua, etcétera, que muchas veces tan buena, la pesada del agua. Por eso pasa un estudio, estamos simplemente base a dicho, ¿no? Para que eso es como referencia. Lo que más es un estudio hidrológico bien serio, de ello, ¿no? Porque ese estudio se va a saber, inclusive las fuentes de recarga que tiene este juicio, ¿no? Tiene que ver de dónde viene, qué cantidad de agua son las que están aportando, ¿ya? Y hacia dónde supongo que hay un flujo subterráneo que está yendo por ahí hacia abajo. Eso lo va a indicar el estudio hidrogeológico, ¿no? ¿Sí? Muy buenas noches a toda la concurrencia. Primero, Salón, felicitarle por la magnífica ponencia que esta noche nos ha ilustrado. De verdad que me he quedado impresionado por su didáctica y su profesionalismo. Entiendo de que nuestro país es un país netamente andino y procede de una raíz incaica que nos ha dejado un legado muy importante para nuestros días y que en su tiempo el Tahuantinsuyo fue una potencia agrícola. Pero lastimosamente en nuestros días eso se ha ido descuidando y quizá por falta de políticas claras desde el gobierno central. La cuestión es por la provincia de San Pablo, porque de ahí procedo. Tenemos importantes zonas geográficas, vasos naturales, donde poder almacenar importantes cantidades de agua. Tenemos suelos muy apropiados para la agricultura, que superan las 17.000 hectáreas, de las cuales hay un proyecto de irrigación que se ha quedado en la puerta del horno, que es el canal de Trejo, que solamente va a irrigar a 2.300 hectáreas. Entonces tenemos una gran cantidad de hectáreas sin cultivar. Entonces, yo quisiera pedirle un alcance al respecto, si es que hay instituciones a nivel del Ministerio de Agricultura o alguna entidad de las universidades que nos puedan apoyar para identificar las mejores zonas o los vasos naturales para poder almacenar y reservar agua para el resto de hectáreas que tenemos. Y lo otro es un alcance respecto al canal del Rejo, si tiene alguna novedad reciente
cómo lograr que se ejecute este proyecto tan importante para la provincia de San Pablo, que viene esperando más de 50 años, ingeniero. Muchas gracias. Tengo una maldición para San Pablo. Ya el gobierno anterior 8 millones de soles para iniciar el RECO, una obra por 50 y tantos millones de soles, sale la licitación, le dan un consorcio español con una chiquita constructora peruana, le dan los 8 millones de soles, no hace ni un metro cuadrado, ni un metro lineal de nada, ni un milímetro, mejor dicho, y se van con la plata, se lo llevan y hacen una demanda por daños y perjuicios al Estado peruano en París. La empresa está el consorcio español. Imagínense, es casi como una maldición que hay allá. Pero, ¿cuál es el motivo? La corrupción, amigo. Ella ha habido corrupción. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque la carta de fianza ha sido baja. Pues. ¿Cómo van a entregar una carta de fianza baja? ¿Cómo van a aceptar eso? Eso se hizo una licitación y se hizo desde Lima, ¿no? Pero lógicamente avalado desde acá, por algo rural, ¿no? Dígame, ¿y las autoridades de acá? ¿Tienen su cabeza pasada todo? Tiene que haber un manejo mínimo responsable, técnico de eso. Cometido acá, para hacer esto perfecto, bienvenido. Gobierno central, y chequear pues la carta de fianza, ¿cómo va a ser baja? A ver. Cuando saltaba el escándalo, que quería utilizar esa carta de fianza, no había, porque era baja. Y la plata que encima, el desparpajo, denuncia en París por daños y perjuicios con el Estado peruano. A ver, esa es la triste realidad de RECO. Yo estaba feliz cuando se anunció y vi la licitación que salía de antes se haga. Pero eso es lo que ha pasado con RECO, lamentablemente. Y no sé por qué, ni siquiera su alcalde ni nadie de acá ha zapateado por eso, porque eso debe hacerse saber. Ese es un robo lo que ha habido con esa plata que fue para RECO, para San Pablo, para Cajamarca. Eso yo lo considero ofensa, honestamente. ¿Verdad? Eso es lo que ha pasado, diciendo las cosas claras como son. Y consecuencia, con respecto al otro tema que dice, para hacer esas obras, algo rural puede ayudarles a ustedes, porque la puerta de ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que manejan. Y lo que pasa, amigos, miren, lo que pasa, les voy a decir lo que hicieron el gobierno anterior. Le dieron algo rural obras grandes, 50 millones de soles, eso no es para que maneje, por lo más nunca iba a manejar eso. Para eso se creó el PSI, sino para que hagan sus tonteras, le dan a uno, le dan a otro, le dan a otro, y después se lo tratan a dónde salió del tesoro, del MEP, a dónde salió, al PSI. El PSI le da convenio acá, pero lo manejan de ahí para la licitación para direccionar. ¿Por qué? Porque ve ahí corrupción. Eso es lo que les puedo decir, conozco la administración pública. Porque esa obra debió haber salido acá, si se quería hacer, de acá, la licitación. Y acá se tiene que tener muy en cuenta ahí, porque eso no solamente ha pasado en eso. Por ejemplo, Choto, ¿qué pasó? Licitación para que construya una laguna de licitación. Se construyó la laguna, se pagó, sí. Y lo más triste es con el endeudamiento externo. Mejor ya teníamos nuestra cosa. Buenas noches a todos los presentes. Doctor Osorio, mi pregunta es la siguiente. Como me había ganado el colega sobre el RECO, ¿no? Es una cuestión realidad lo que hice. La prensa chota también es otra realidad. Y otra realidad es el canal de la Sentamar y todo, ¿no? Si los de San Pablo están esperando 50 años, en el ISTE esperando 80 años. Entonces, hay algo que hacer. Hemos escuchado muy tranquilamente su exposición y que hay que hacer forestación, hay que hacer represas. Y yo espero que esté algún alcalde acá o alguna autoridad, ¿no? Y preguntarle a las autoridades cuánto el presupuesto tienen en esa área, en forestación, en manejo del agua, en sistemas de riego por aspersión.
gracias a Dios, algunos distritos como Gallos de Linco o Cañada que algo ha empezado a hacer el sistema de riego planificado, ¿no? Pero hay otras provincias, otros distritos que no tienen nada, absolutamente nada. Acabo de estar por Contumasá, una gran población tomando agua del canal. Es decir, estamos ya en la etapa moderna, sin embargo, hay gente que consume agua del río, digamos, no hay agua potable. Entonces mi pregunta es, doctor, usted que está inmerso en la política y seguramente va a seguir caminando en la política de la región Cajamarca, ¿qué hacer? Porque si usted se reuniría con todos los alcaldes de su lugar y le preguntaría cuánto tienen de inversión, cuánto tienen de presupuesto para lo que usted nos ha expuesto para contrarrestar la desertificación, seguramente que no va a decir nada. Y es contradictorio a lo que usted nos dice que hay plata en Lima. Entonces, toda su exposición está cayendo vacío. Algo pasa. Yo quisiera que eso explique. Gracias. Bien, amigos, gracias por su comentario. La exposición no puede quedar en vacío, ¿saben por qué? Porque esto es factible, es cosa técnica. El hecho de que haya autoridades que no tienen capacidad de gestión y no saben conseguir recursos, ¿qué problema tiene con la técnica? Acá se trata de gestión, no es otra cosa. De manejo técnico y de gestión. Manejo técnico, ¿por qué? Se tiene que, le digo, lo que pasa en el país. Plata hay en las instituciones. Y quizás deberían haberlo dado a las naciones, pero ese tema yo no tengo que ver bien. Lo único que digo, plata hay. Se conoce. Pero ¿cómo lo dan? Con el técnico, con perfiles. Si no se hace ese perfil, hay acá en la provincia de Cajamarca, hay algunos alcaldes muy buenos que tienen presupuesto uno y dan por tres. ¿Hay o no? Sí hay. Pero ¿cuántos son? Quizás los de la mano. Tienen capacidad de gestión, lo hacen bien. En tal sentido, aquí, por ejemplo, a tocar el tema de San Amán de Toro, un canal ya no sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque está destruido. Se tiene que construir de nuevo. Se tiene que construir de nuevo. Se está perdiendo tres aguas. Entonces hay supuestamente se llamó ellos ¿no? Por la falta del canal que ya no sirve. Se tiene que hacer de nuevo un proyecto y hacerlo, pero hacerlo bien. Por ejemplo, ahora tiene que ser con tuberías y tener con riego por la gestión, riego por goteo, su concepción y hacerlo bien. Ellos, al San Amán de Toro, lo conozco bien, el tema. Eso tiene que hacerse. De Chonda, ese proyecto no es similar a lo que ha ocurrido con el RECO, porque el RECO salió a la licitación para ejecución, con experiencia técnica, con estudio. Es diferente. Salió a la licitación y miren lo que ha ocurrido, ¿no? RECO está en el estudio que está hecho mal, ni siquiera está para la licitación. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? En tal sentido, todo lo que se puede haber dicho no es que caiga al vacío, no, eso es escapa. Y el récord ya está mal. Se tiene que encontrar ver cómo se maneja eso. Pero eso, ¿por qué pasó? No es por la técnica, porque simplemente los responsables que tuvieron ese manejo, después en la ciudad de Barrales, aquí en Bolivia, para que hagan ese proyecto, contrataron a uno y nadie lo supervisó. Hicieron esa, pero si contrataban un especialista, que acá en Cajamarca hay especialistas en aguas, si hubiesen contratado o encargado esa responsabilidad a una persona que conoce, hubiesen encargado de decir que lo que hablan de este estudio. También tiene que darse el enfoque de uso poblacional. Como no le dijeron nada, hicieron lo que entregaron, hicieron cobraron y se fueron. Está sentido es un manejo técnico, correcto, no es que la técnica no valga, pero que le dieron la plata, que no supo manejarlo y se explico, o sea, todo lo que se puede hacer acá no es que caiga en algo así, no sirva, ¿no?
Al contrario, es gestión. ¿Qué hay que hacer? Una autoridad puede recibir poco a platita, pero ya les digo, yo conozco varios que acaban de sacar. Varios, de los distintos, de que hacen gestiones, proyectitos, y en el país hay un montón de alcaldes que tienen poca plata, les da su presupuesto, pero gastan 2 o 3 veces más de su presupuesto. ¿Cómo? Los seguimos platicando. Es gestión, es capacidad de gestión. Bueno, amigo, muchísimas gracias por todo. ¿Ya? Deseo otorgarle un certificado otorgado al doctor Rafael Vázquez Villanueva por su participación como expositor en la conferencia magistral Cosecha del agua de lluvia y su impacto en el proceso de desertificación y cambio climático, realizado el 23 de junio del presente en la Auditorio de los Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Cajamarca, 23 de junio de 2017. Firma ingeniero Oliver Alberto José Miguel Villegas, encargado del Consejo Departamental, e ingeniera Sara García como presidente del capítulo de órganos. Permítame por favor invitarlo al ingeniero Antenor Florínquez para que pueda hacer entrega de este certificado. Ingeniero Antenor, por favor, si nos haría el gran valor, por favor, de poder entregar este certificado al doctor Salón. Buenas noches a todos y a todas. Me complace sobremanera entregar este presente al doctor Samuel Vázquez Villanueva por reconocimiento a esta exposición que nos motiva a todos, porque se trata del medio ambiente y del desarrollo del país, y también porque tenemos la suerte de trabajar ese tiempo en estas tareas que hoy nos ha presentado. Felicitaciones y ustedes muy Por favor. Gracias, señor Antenor. Asimismo, solicito la presencia del ingeniero Luis Pogón, por favor, para que en nombre del Colegio de Ingenieros le hagan llegar este presente al doctor Antenor. Bueno, estimados colegas, es para mí un gran honor, realmente son unos meses que lo conozco y me he equivocado. O sea, usted, siempre he escuchado a usted muy buenas apreciaciones por su desempeño, por la forma ahora tan demostrada por usted, la forma tan brillante como nos ha hecho ver el tema de la cosecha del agua. Realmente me quedo sorprendido por su forma de ser tan sencilla como lo conocí en el campo, en mi campo. Es propicia la oportunidad para decirle que gracias, ingeniero. En 4 meses usted va a ver los resultados en mi campo, porque usted sabe la problemática que estoy pasando. Justamente parece que como si lo hubiera hecho para la primera fila realmente, ¿verdad? Me comprometo, ingeniero, en 4 meses usted para regresar de nuevo allá y que vea los resultados que alquiler las zanjas ahí con un tractor agrícola, pero va a ser una pequeña demostración por usted, va a ser ingeniero, y de parte del Colegio de Ingenieros, como le digo, es un honor hacer este proyecto. Muchas gracias por venir. Baja un poquito. Doctor Rafael Vázquez, los presentes, coincidimos en su conferencia histórica, importante, trascendente, y que en todas sus expresiones dadas están llenas pues de superación. Más que todo por sus deseos de que Cajamarca espera o nosotros la producción y la productividad.
Es por ello que el Colegio de Ingenieros agradece su participación y reciba nuestra más alta consideración de todos los presentes por la conferencia dada. Muchas gracias, desearle siempre muchos éxitos como profesional que usted tiene, y nuevamente nuestro agradecimiento a usted y a todos los presentes por estar aquí en su casa. Muchas gracias.